Listo, Arnaldo, podés comenzar. Asociación de Universidades, Grupo Montevideo, Orerape, como Maiteiroru, Obe, Tañanguaje, Ponayo, Aiteco, Ateguazú, Tembipurupia, Jurupibe, Ñanemono, Oa, Pepeina, Oñejesan y Yotajape, Amanda, Yeguazú, Petenja, AUGM, Guaraní, Ñeembo, Epu, Yaikua, Bebo, Jañamon, Baretebo, Guaraní, Erejewa. En nombre de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo, les doy la más cordial bienvenida al primer seminario internacional de la Cátedra Guaraní de AUGM, conociendo y fortaleciendo la lengua guaraní. Su Excelencia, señora Ministra de la Secretaría de Políticas Lingüísticas de Paraguay, doña Ladislao Alcaraz de Silvero, señor Patricio Sanuesa Vivanco, actual vicepresidente de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo y rector de la Universidad de Playa Ancha, Chile, señor Álvaro Maglia, secretario ejecutivo de la AUGM. En vuestros nombres extiendo el cordial saludo a los rectores, vicerrectores, autoridades académicas de las distintas universidades asociadas a la AUGM, a todas las autoridades presentes, invitados especiales y todos quienes siguen la transmisión a través de YouTube de la AUGM y las redes oficiales de la Universidad Nacional de Itapúa y la Secretaría de Políticas Lingüísticas. Gracias por acompañarnos. Auyebete Magmabape Ñaño Moinureje. Este seminario tiene por objetivos conocer la realidad regional de la lengua guaraní desde la AUGM, fortalecer las actitudes y las prácticas lingüísticas de la lengua guaraní en las zonas de influencia de la AUGM, promover el afianzamiento de la internacionalización de la lengua guaraní a través de la docencia, investigación y extensión, en cumplimiento de su misión de articular espacios académicos entre las universidades para la formación, investigación y extensión interdisciplinar relacionadas al estudio, la promoción y el uso del guaraní como lengua oficial del Mercosur y como eje de acciones tendientes al desarrollo socioeconómico de su zona de influencia, se propone el primer seminario internacional de la Cátedra Guaraní de la AUGM como primera actividad académica para la integración de sus miembros y presentación a la comunidad académica de sus actividades iniciales. El evento se enmarca asimismo dentro de la Semana de la Lengua Guaraní, campaña impulsada por la Secretaría de Políticas Lingüísticas y en coincidencia con el Día del Idioma Guaraní, celebrado ayer 25 de agosto. Oana Peina, Ñajanduta, Burubisacuera, Ñemomaitei. A continuación, escucharemos las palabras de bienvenida a cargo de las autoridades. Primeramente, tendrá uso de la palabra el señor Patricio Sanuesa Vivanco, actual vicepresidente de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo y rector de la Universidad de Playa Ancha, Chile. Muchísimas gracias, don Arnaldo, perdón. Primero, un saludo muy cariñoso, muy cordial, muy cercano a todos quienes hoy y todas quienes nos acompañan en este seminario internacional de la Cátedra Guaraní de la Asociación de Universidades del Grupo de Montevideo, conociendo y fortaleciendo la lengua guaraní. Un especial saludo de nuestra presidenta, que hoy día lamentablemente no podía asistir, pero le habría encantado estar con nosotros hoy día, la rectora Sandra Goulart. Y un muy especial saludo a toda la
y a nuestro querido rector, ingeniero Idelgardo González Irala, de la Universidad Nacional de Itapúa, que es la institución que está como coordinadora de esta cátedra. A todos nuestros panelistas y conferencistas, Sandra Charman, especialista regional del Programa de Comunicación e Información para América Latina y el Caribe de la UNESCO, y a los rectores y rectoras de la UGM que están con nosotros acá, delegados, asesores, a toda la comunidad de la UGM, muy particularmente a nuestro secretario ejecutivo Álvaro Maglia y el equipo de la Secretaría de la UGM. Hoy ponemos de relevancia un tema de gran riqueza, que es la lengua y la cultura guaraní. A través de esta primera actividad internacional de la cátedra, que fue creada en noviembre del año 2020, con el objetivo de fortalecer la formación, la investigación y la extensión en torno a esta lengua, a través del intercambio compartido de principios de cooperación solidaria que nos caracterizan siempre como asociación. Quiero decir que la aprobación por parte de la UGM de la creación de esta cátedra fue absolutamente unánime por todos los rectores que integran el plenario de la UGM. El guaraní, este es un idioma americano que actualmente reconoce habitantes de 7 países, ¿ya?, de América del Sur. Lo comparten poblaciones de Paraguay, Brasil, Bolivia, Argentina, Perú y también de Colombia y de Venezuela. Dentro de todos estos países, Paraguay se distingue por ser el país que reconoce en su constitución del año 1992 al guaraní como lengua oficial junto al español, y que cuenta con una política lingüística respaldada por una ley de lengua que está promulgada y vigente en Paraguay desde el año 2010. La lengua es la forma de cómo nos comunicamos. La lengua conlleva la cultura, la forma de las visiones, las miradas. La lengua traduce culturas. Y uno ahí se da cuenta de la riqueza del guaraní, que antes de la llegada de los españoles ya tenían denominado todas las plantas, todas las riquezas, todas las montañas, todos los ríos de los lugares en que se habitaron, ¿no es cierto? Tenían investigación justamente sobre el valor de la naturaleza, el valor de las plantas, el valor de las riquezas naturales, la armonía que se debe existir entre eso y el ser humano, ¿no es cierto? El cuidado a la naturaleza está dentro de la lengua y está dentro de la cultura. La espiritualidad del guaraní también está expresada a través de la lengua, como se traduce, ¿no es cierto?, en el quehacer humano permanente. Un informe de la UNESCO del año 2009 se advertía del peligro de la desaparición de unas 2.500 lenguas y de las 6.000 que se hablan actualmente en el mundo, ¿ya? Y se destacaba el claro compromiso y la voluntad política de Paraguay en defensa del patrimonio cultural y lingüístico que deriva del guaraní. Sin lugar a dudas, cumplimos desde las universidades y desde los países que integran la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo un rol central en la promoción, valoración y rescate de las lenguas y culturas de nuestros pueblos originarios y de todo su patrimonio intangible. Estamos conscientes que aún tenemos grandes desafíos en nuestra región en materia de políticas lingüísticas y culturales y reconocimiento de nuestros pueblos originarios. La creación de la Cátedra Guaraní de UGM y actividades académicas como la que hoy día nos convoca son un claro compromiso con dichos esfuerzos de nuestra asociación y de cada una de sus universidades miembros. Felicitaciones realmente por este paso
y que tengamos una excelente jornada de reflexión en torno a la lengua guaraní. Muchas gracias. Ahuyetepe y Señahandú, Caraí, Patricio Sanuesa Viván. Seguidamente escucharemos asimismo las palabras de bienvenida a cargo del señor Álvaro Maglia, secretario ejecutivo de la AUGM. Muy buenos días para todos y para todas. Lamentablemente no puedo hablar en guaraní. Sería muy bueno que pudiera hacerlo. Voy en primer lugar a pedir disculpas. Un problema tecnológico me ha dejado sin cámara. Me encantaría que pudieran estar visualizando mis gestos y demás en esta instancia tan importante para esta cátedra, la cátedra guaraní de la UGM, que, bueno, hoy tiene su primer seminario internacional vinculado con la lengua guaraní y con la cultura guaraní. En el día de ayer, en el marco del Día de la Lengua Guaraní, Día Nacional de la Lengua Guaraní, en la República del Paraguay, 25 de agosto, coincidente con nuestro Día de la Independencia en Uruguay, participamos de un acto organizado por la Secretaría de Políticas Lingüísticas. Allí estaba la ministra secretaria ejecutiva de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, la de Alcalá de Silvero, y bueno, nos acompañaba la academia, la población paraguaya, y esta cátedra que la UGM ha llevado adelante fue reconocida en particular con un trofeo y un diploma otorgado al secretario ejecutivo, pero que en realidad forma parte naturalmente del trabajo de la institución, es un trabajo colectivo. Bueno, queríamos destacar justamente esta cuestión tan importante. La propia Secretaría de Políticas Lingüísticas está inmersa en la cátedra AUGM de Guaraní, lo cual fortalece y relaciona muy fuertemente a la academia con nuestros estados, cuestión que para UGM es importante en cualquier circunstancia. Creo que la introducción que ha hecho el rector Patricio Sangüesa, a quien saludamos, ha sido impecable, ha puesto de manifiesto en muy pocas palabras las cuestiones trascendentes que esta cátedra tiene que abordar. Yo quería destacar que, por cierto, desde muy antiguo, posiblemente en un plazo mayor a 6 años, hemos venido trabajando con el rector de la Universidad Nacional de Itapúa, el rector Hidalgo González Sinara, a quien también saludo, la constitución de un ámbito vinculado a la cátedra guaraní, en particular resaltando la lengua y la cultura como cuestiones significativas de una región. Fíjense que Uruguay, el nombre Uruguay es un nombre guaraní. Río de los pájaros pintados. El río Uruguay, el río de los pájaros pintados, que viene justamente de la lengua guaraní. Quiere decir que esta lengua, esta cultura nos une muy estrechamente a esta región. Y era importantísimo que en estos 30 años de la fundación de la UGM tuviéramos ya funcionando una cátedra que dé cuenta de esta cuestión cultural y lingüística tan significativa para nuestra región. Si a eso le sumamos una cuestión que queríamos destacar muy fuertemente, la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, ha decretado del año 2022 al año 2032 el diseño de las lenguas indígenas, para proteger estas lenguas que son parte de las culturas regionales en todo caso. Y creemos que esta cuestión es muy importante, de habernos vinculado también muy fuertemente con la UNESCO. Hoy la UNESCO estará en este seminario también dándonos una conferencia a este respecto. Y la directora general de la oficina de la UNESCO
en Montevideo para la ciencia y la cultura en América Latina y el Caribe. Bien, la directora Lidia Brito ha acogido muy fuertemente este vínculo entre la UGM, la Cátedra de Guaraní y la UNESCO para generar las mejores condiciones para que desde aquí apoyemos muy fuertemente este diseño de las lenguas indígenas. Bueno, todas estas cuestiones hacen que este día de seminario sea un hito más en el trabajo de la cátedra, donde representantes de varias de nuestras universidades están presentes allí, constituyendo el trabajo académico, el trabajo investigativo, el trabajo extensionista, el trabajo educativo en lenguas de nuestra región. Por eso, estar acá presentes en este seminario, en esta instancia, saludando a todos ustedes, felicitando a la Universidad Nacional de Itapúa por su aporte significativo y a la coordinadora de la cátedra de Guaraní, de la UGM, la profesora Gloria Arias, muy fuertemente y apoyando naturalmente desde todo lo que podamos, desde nuestra Secretaría Ejecutiva, el trabajo que esta cátedra tendrá que llevar adelante con la sede Universidad Nacional de Itapúa, que es actualmente quien detenta ese lugar. Bien, entonces saludarlos y seguir compartiendo con ustedes este interesante seminario. Muy buenos días para todos. Muchas gracias a Uyebete Peisa Ñajandúa Beí Caray Álvaro Magliate. A continuación, escucharemos asimismo las palabras de bienvenida a cargo de Su Excelencia la señora Ministra de la Secretaría de Políticas Lingüísticas de Paraguay, doña Ladislao Alcaraz de Silvero. Omomaiteiro Rima, Mávape, Ñaimeva Copujarebepe, Oñondibe, Ñañombuatuba, Ñañomongetami Hawa, Ñaneranduve Hawa, Ñaneñe Guaraní, Raijupape. Expreso un cordial saludo a todos los convocados esta mañana en torno de esta iniciativa, este proyecto. Creo que la ministra ha tenido una dificultad con su conectividad, ¿no? Se cortó lastimosamente. Estoy volviendo. Bueno, primero hubo un Ministra. corte de energía, pido disculpas, estos son los límites también de la tecnología. Por favor, ministra, la seguimos escuchando. Ahí me llegué a atender. Les estaba comentando y pidiendo disculpas por los problemas de conectividad que estamos teniendo, porque hay una inestabilidad, incluso tuvimos un corte de energía. Así que mil disculpas, voy a procurar expresarme entonces aquí saludando a todas las autoridades reunidas, autoridades académicas, nuestros panelistas, conferencistas invitados de Argentina, Brasil, Paraguay, de la UNESCO. Así que un saludo cordial y una bienvenida para todos. Destacamos aquí el trabajo colaborativo. Petembi apoyo ayuya, ebeishu peningo, homoprendaco, AUGMP, guaraniñe, embo epuna. Es muy importante destacar esta cooperación solidaria entre los países, en este caso las universidades de países de la región. Guaraní, ñe epeisha, iñapuseye mahayepa. Ñane América, Ñane Tahuazú, creo que voy a ir haciendo como una interpretación simultánea, porque también para nuestras próximas ocasiones en materia de gestión vamos a tener que buscar la interpretación también en línea del guaraní al español, del guaraní al portugués para estas actividades. Y allí vemos también una de las cuestiones importantes en esta materia de trabajar las lenguas, el rol mediador de los intérpretes, el valor de ese rol. Así que voy a ir realizando
la interpretación propia en esta ocasión. Ya es Aisha Guaraniña, pues sea un juego América. Es muy importante que el guaraní trascienda y recupere su propio territorio, nuestra gran nación América, porque esta es una lengua de América, una lengua regional. O paumiba neñandeya un ajema ha araplajuña neñe guaranime, oye pues soma ha ojobo ha peña nereta pure, aña nereta mbulpuri, umaite oikobe hueya co América pe español fuera un bulbe. Esta recuperación sería, este reposicionamiento del guaraní sería recuperar su espacio propio, como en la época de la América precolombina, donde esta lengua cobraba relevancia en la región. Por el leipe, y oreron bajo en ajá, teta, yo ayuru pibe, te envía apoyo ayuru pibe, ya chapa cuñane guaraniñe, y prenda yo, genda y tepe, ñanenetame jatetambuere. El Estado paraguayo, por disposición de la Ley de Lenguas, debe promover el reconocimiento del guaraní como lengua oficial de las organizaciones supranacionales que integre y asimismo promover la preservación y uso de las lenguas originarias de América, tanto en el país como en las organizaciones internacionales de las que participe. Esta es una buena práctica, es un ejemplo de buena práctica, no solo para la asociación, para las universidades asociadas, sino también para los países de la región, que con buenos ojos mirará esta experiencia en el contexto de creación de un Instituto Iberoamericano de Lenguas Indígenas y también ya en víspera del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas, ya proclamada por una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas y donde la UNESCO está liderando este proceso de planificar cómo vamos a vivir, cómo vamos a comprometernos en este decenio internacional de las lenguas indígenas. Por eso afirmamos que esta cátedra guaraní constituye un buen ejemplo, el ejemplo de una buena práctica en materia de promoción de una lengua local como una lengua regional, una lengua propia de la región. Y más aún porque se realiza en el contexto de educación superior, donde se forma a profesionales, donde se plantea un enfoque interdisciplinar en las tres funciones sociales que cumplen las instituciones de educación superior: docencia, investigación y extensión. Así que esta cátedra constituye un espacio de encuentro de académicos, de promotores, de gestores de la lengua y de la cultura guaraní. Este esfuerzo sinérgico de todos los sectores involucrados saludamos y nos unimos en este espacio como miembro asociado también de la AUGM y agradecemos porque la Secretaría de Políticas Lingüísticas, una institución relativamente nueva, porque apenas ha cumplido en este agosto 10 años de trayectoria institucional, 10 años de compromiso con la gestión de lenguas en el Paraguay. Así que nosotros agradecemos que nos hayan dado también la oportunidad de integrarnos como miembro asociado a esta cátedra, con el compromiso de impulsar esta cátedra guaraní de la AUGM. Y antes de que hacemos tañanderesa pusobeco a tuya ya po ñahendugo mañandera pichai ñananduba pe yekua veja va epa heise ko ñaneñe e guaranire kove ñane América auyebete ko tembiapoño moirure ha peixa que na toi kove ñaneñe e guaraní ñane Tahuazú América. Auguro éxitos en esta jornada, que salgamos enriquecidos con una mirada amplia y con un compromiso ferviente a favor de la vitalidad de nuestras lenguas de América y en este caso particular del guaraní de América. Auyebet, muchas gracias. Peisa ñandúa veí cuñacaraí Ladisla Alcaraz de Silvero Ñemo Maitei. En este momento, y ella ya que mencionó la interpretación en otra lengua, quiero agradecer al Centro de Relevo, que sus integrantes están con nosotros en la plataforma interpretando en lengua de señas esta primera conferencia. Y justamente
ahora iniciamos a desarrollar la primera conferencia de la mañana, Ana Yeike Amanda Yeñez San Illope. Primeramente tendremos la conferencia UNESCO Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas 2022-2032, que estará a cargo de la señora Sandra Sharman, especialista regional de programa, comunicación e información para América Latina y el Caribe de la UNESCO. Hola, estimados señores y señoras. En primer lugar, deseo agradecerles por su amable invitación dirigirme a esta importante conferencia. Muchas gracias a la cátedra, a la universidad, a Álvaro. Muchas gracias, Álvaro, por esta introducción muy conciso sobre la UNESCO y nuestra interacción y nuestro compromiso que tenemos con la preservación de lenguas indígenas. Saludos a la ministra y los directores, representantes de organización y todo el público que están con nosotros ahora. Para mí personalmente, tengo que decir, es muy motivador ver acciones directas para la promoción de preservación de guaraní, y está muy en línea con lo que estamos planeando en los próximos 10 años con la UNESCO y otras organizaciones de la ONU. Entonces, bueno, es un excelente momento. Quiero empezar a hablar un poquito sobre, en caso por la gente que no están al tanto, con la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, que fue en diciembre de 2019. Aquí sí tenemos ahí en la pantalla, que proclamó el Decenio Internacional de Lenguas Indígenas, de partir de 2022 a 2032. La Asamblea General de Naciones Unidas invitó a la UNESCO a actuar como organismo principal para el diseño internacional, en colaboración de otras organizaciones. Entonces, nosotros somos el punto focal y estamos súper emocionados y con mucho entusiasmo a llevar este tarea adelante, ¿no? Y bueno, la resolución también invitaba a los Estados miembros a considerar la posibilidad de establecer mecanismos con financiación adecuada para implementación exitosa del Decenio Internacional de Lenguas Indígenas en alianza con pueblos indígenas y como custodios a sus propios idiomas. Y eso es súper importante, ¿no? Porque a veces, bueno, en ese tipo de resoluciones, a veces olvidamos que la propia gente que estamos tratando de trabajar y avanzar su causa, en este caso las lenguas, olvidamos incluir o no damos tanto importancia a incluir la propia gente en esas decisiones. Entonces, bueno, eso es una cosa que me gustaría subrayar, que nosotros estamos eso es una prioridad para nosotros incluir. Y por eso, en medio de este año, hemos hecho una consulta regional para América Latina con el objeto de identificar prioridades regionales para la salvaguarda de las lenguas indígenas en la región, y hemos tenido una diversa de actores, incluyendo representantes de gobiernos nacionales, pueblos indígenas, organizaciones sociales, académicos, expertos, para ver cómo podemos hacer una estrategia y una alianza para promover y proteger las lenguas indígenas en los países de América Latina. Entonces, para tener una cátedra
para nosotros en Montevideo es una cosa súper importante. Nos gustaría que podamos tener una relación muy fuerte y ayudarnos, intercambiar y ayudar uno al otro. Y vino un momento excelente para nosotros, ¿no? Entonces hay un plan de acción que estamos preparando ahora para que podamos implementar el año que viene. Y esto, bueno, nos gustaría tener una reunión bilateral con la UNESCO y con la cátedra y con otros actores que pensamos que sería importante para ver cómo podemos hacer como la oficina de la UNESCO en Montevideo específicamente, que es la oficina regional. Y eso es una cosa que nos gustaría subrayar aquí, que estamos súper disponibles y emocionados de trabajar con la cátedra y con muchas ganas. Yo quiero hablar personalmente de las cosas que yo estoy haciendo, porque para mí, como especialista, yo hago mis propios proyectos y en los últimos años fue mucho de combatir desinformación sobre la pandemia y como que la gente conoce como fake news, pero no es la palabra que nos gustaría usar, pero desinformación y misinformación. Y yo estaba explicando a nuestros colegas que unos desafíos, unas cosas que yo quería hacer personalmente es ser muy inclusivo. Entonces, yo empecé a hacer muchos recursos en guaraní. Pues pensaba, bueno, ese es el momento importante a empezar a poner nuestro dinero en fondos y empezar a hacer recursos en guaraní. Y bueno, hemos tenido muchos desafíos porque no es una cosa que estamos muy acostumbrados a hacer y no tenemos el formato a llegar al pueblo y lo que sea. Entonces, bueno, para convencer los socios que eso fue una buena idea, fue un desafío. De todos modos, hemos hecho un proyecto que se llama Portal Check, que me gustaría hablar con ustedes ahora, porque no tengo mucho tiempo para hablar todo mucho. Y este proyecto fue un proyecto financiado por la Unión Europea y fue hecho en conjunto con la UNESCO y una organización de fact-checking en Argentina que se llama Chequeado. Bueno, en este proyecto la idea es combatir desinformación relacionado con la pandemia, ¿no? Con COVID-19. Y bueno, es súper importante que informar a la gente cómo pueden analizar información y cómo leer los medios y todo. Entonces, y cómo hacer la verificación de hechos, ¿no? Entonces, bueno, empecé este proyecto que fue muy exitoso. Tenemos como más de 50 visitas a la página desde su lanzamiento en febrero. Y lo más importante es que hemos creado muchos recursos en guaraní, incluyendo cursos online que se llaman MOOCs en inglés, que son cursos, en este caso hemos hecho cursos de 4 semanas que pueden mirar, puedes acceder ahí en la página, todo hecho en guaraní sobre desinformación y fact-checking. Y esos son recursos que, bueno, la cátedra y otras instituciones educativas y, bueno, todos se pueden acceder, son gratis. Y hemos hecho un curso sobre combatiendo desinformación sobre la vacuna. Eso es otro recurso súper importante. Hay videos también informativos. Y todos estos recursos estamos empezando, ¿no? Estamos como abriendo una nueva área de trabajar y tener en cuenta en nuestros fondos, ¿no? Cuando estamos haciendo nuestros presupuestos.
Y quería compartir esta experiencia con ustedes y bueno, también expresar cómo es muy importante para nosotros tener un red de la gente en la región que están trabajando con guaraní y que pueden ayudarnos a empujar la importancia de ser inclusivo y importancia a usar estos recursos, especialmente estos recursos sobre combatiendo desinformación sobre la pandemia. Y bueno, y estamos planeando muchas más cosas como combatir desinformación en procesos electorales, que son otro derecho muy importante, y la importancia de promover pensamiento crítico y acceso a la información. Entonces, bueno, esto es mi pequeña intervención porque no quería tomar tanto tiempo. Quería decir que sí, estamos súper disponibles y necesitamos ustedes ayudarnos, empujar y crear un movimiento que guaraní es algo, en otras lenguas indígenas también, pero estamos hablando de guaraní en este momento, que es importante que empujamos y que diseminamos este trabajo que estamos haciendo con la UNESCO, y también que trabajamos juntos para crear un fluidez de trabajo en los próximos 10 años, estrategias, planes, para que el guaraní está incluido como los otros idiomas en la región, como siempre hacemos cursos en portugués, español, en inglés, y bueno, para mí también guaraní, y solo esto, quiero subrayar esto, y estamos súper bienvenidos, me puedes contactar en cualquier momento si tienes preguntas o quieres tener una reunión bilateral o si tienes ideas, cómo podemos empujar y fortalecer estas iniciativas. Y de nuevo, muchas gracias y los deseo una buena jornada, una buena conferencia y esto. Gracias. Muchas gracias a usted también. Auyebete debe ABI, Peisa Ñajandú Cuñacaraí, Sandra Sharman, especialista regional de programa Comunicación e Información para América Latina y el Caribe de la UNESCO. Seguidamente pasamos a nuestra segunda conferencia, que tiene como título Avances y proyección de la internacionalización de la lengua guaraní hasta la Cátedra Guaraní AUGM, a cargo de Hildegardo González Irala, rector de la Universidad Nacional de Itapúa, de Paraguay. Muy buenos días a todos, señor vicepresidente, respetado rector Patricio Sambuesa, señores rectores que hoy acompañan, delegados, universidades, miembros de la Cátedra Guaraní, señor secretario ejecutivo, Premio Nacional del Ministerio de Política Lingüística también del país, por la Cátedra AUGM, y a todos muy buenos días. Maite Irorú, Enteroer. A mí me toca hablar y proyectar los avances y el proceso de la internacionalización de la lengua guaraní hasta la Cátedra Guaraní. Para poder entrar en el contexto, quiero señalar que el guaraní es una lengua de la familia tupí guaraní. Los grupos guaraníticos habitaban generalmente desde las costas marinas y en los lugares donde contaban con mucha agua, no solamente en la cuenca del río de la Plata, sino también el Paraná. Paraná es un río grande, un río como el mar, de ahí el nombre de Paraná. Todas estas cuencas habitadas por los pueblos guaraníticos. Hasta que se produjo el encuentro de dos mundos, el encuentro de dos culturas.
porque el guaraní no es solamente una lengua, es una cultura, es una ideología, al decir de Natalicio González, un autor paraguayo destacado que ha estudiado mucho la sociología y la ideología guaraní. El guaraní tenía su propia filosofía, su propia ideología, su concepto del ser, su concepto del Dios, su concepto de los objetos, y generalmente toda la lengua en sí era onomatopéyica. Este encuentro de dos mundos, lo que se le llamaba el encuentro con los blancos, con el nombre de la civilización, era la conquista, realmente no ha eliminado ni ese hecho no produjo la desaparición de la lengua guaraní, porque en el Paraguay específicamente se produjo un proceso de mestizaje muy importante y la transmisión de la lengua guaraní se hizo a través de las madres a los hijos. Y quedó instalado no solamente esa lengua, sino también la cultura guaraní en la región. El rector Sambuesa citaba los países que en muchos de ellos, en muchas regiones, se siguen manejando el guaraní. Probablemente hablando, se maneja que un poco más de 6 a 7 millones de personas hablan el guaraní, que incluye el norte de la Argentina, incluye partes del Brasil, el Uruguay también, que hubo mucho. Y la presencia de los jesuitas, las reducciones jesuíticas ayudaron también al fortalecimiento del guaraní, no precisamente con la intención, sino con la doble intención de que no manejen el español. Entonces intensificaban su cultura y el conocimiento de la lengua guaraní. Para poder entrar en contexto, entonces, teniendo en cuenta que esa lengua, que para el Paraguay es fundamental, quiero desarrollar lo que ocurrió primeramente, cómo ocurrió en Paraguay en los aspectos legales y finalmente también a nivel regional y finalmente desembocar en lo que ocurre en la Universidad Nacional de Itapúa, que luego llegamos a generar la cátedra guaraní. La primera expresión, que la de 1967, la Constitución del Paraguay, en su artículo 92 establece que el Estado fomentará la cultura en todas sus manifestaciones, protegerá el guaraní y promoverá su enseñanza y perfeccionamiento. También va a proteger la conservación de los documentos y de los objetos y monumentos históricos, arqueológicos que se encuentren en el país y arbitrarán los medios para que sirvan a los fines de la educación. Ese 25 de agosto, que es la fecha de la sanción de la Constitución, es la fecha fijada como el Día del Idioma Guaraní, que ayer lo festejamos en todo el territorio nacional y también compartiendo con algunos amigos del extranjero. De esta Constitución del 67 no hubo grandes cambios, no se tomaron medidas fundamentalmente en el área de la educación. Recién en la Constitución del 92 realmente se plasma un documento donde se fija y se crea una secretaría que posteriormente, ya con su accionar, fue fortaleciendo. En el artículo 140 precisamente dice que el Paraguay es un país pluricultural y bilingüe y son idiomas oficiales el castellano y el guaraní. La ley establecerá las modalidades de la utilización de uno y otro. ¿Por qué cito primero el 140? Porque el artículo 77 ya escribe, dando por sabido la Constitución, dando por sabido el otro artículo,
que dice que la enseñanza en los comienzos del proceso escolar lengua oficial materna del educando. Ya usa el término y la definición de lengua oficial materna del educando. Se instruirá a sí mismo en el conocimiento y en el empleo de ambos idiomas oficiales de la República. Esto ocurría en lo que se llama en Paraguay la era democrática en la Constitución del 92. Es el arranque. A partir del 92, una medida un poco aislada, diríamos, ya empezaba también en los programas de educación, es la que ha tomado el Consejo de la Magistratura, que establece que los criterios de selección y exámenes para candidatos a los cargos de la magistratura debe tener un perfil con un manejo adecuado del idioma guaraní. Esto es un paso muy importante, porque generalmente recurren a los tribunales los guaraní parlantes, los guaraní hablantes, ¿verdad? Y entonces, si los magistrados, los fiscales, los defensores no manejan el guaraní, no van a poder obrar y actuar con justicia. Pero luego, la ley 4251-2010 de lengua es a la que realmente empieza a marcar la operativización de lo que la Constitución nos manda. Y esa ley en el artículo 1 establece la modalidad de la utilización de las lenguas oficiales para promover y garantizar el uso de las lenguas indígenas del Paraguay. No solamente el guaraní, pero sabemos que el guaraní es mayoritario en Paraguay. En el artículo 3 de las lenguas oficiales, es un artículo importantísimo, donde dice que tendrán vigencia y uso en los 3 poderes del Estado y en todas las instituciones públicas. O sea, ¿qué significa eso? Que en el Ejecutivo, en el Legislativo y en el Judicial debe tener en vigencia ambas lenguas. Cuando aparece una persona que solamente habla guaraní, la institución tiene la obligación de entenderle, de atenderle. El guaraní en las organizaciones supranacionales. El guaraní en las organizaciones supranacionales. El guaraní en las organizaciones supranacionales debe propender las organizaciones a que esa lengua pueda utilizarse donde el Paraguay participa, pueda también integrar a la lengua guaraní. En el artículo 5, que es de la promoción de las lenguas originarias, es la preservación y el uso de las lenguas originarias de América, tanto en el país como en las organizaciones internacionales en las que participa. Del valor jurídico de las expresiones, lo que le estaba señalando anteriormente, todo lo expresado en guaraní, todos los documentos en guaraní, las declaraciones, las testificales, todos en el guaraní tiene una validez jurídica. Esto es fundamental darle el valor jurídico a la expresión en guaraní. A cualquiera, generalmente ocurre que en el Parlamento, por decir así, una persona se expresa en guaraní, tiene todo el derecho de hacerlo, hacer toda su exposición en guaraní. En el artículo, en guaraní y en castellano, porque ambas son las lenguas oficiales. Los derechos lingüísticos colectivos nacionales es tener un plan de educación bilingüe guaraní-castellano en todo el sistema. Estamos hablando entonces de ambas lenguas oficiales. Acá aparece, al amparo de esta ley, lo más importante, la creación de la Secretaría de Políticas Lingüísticas. Hoy nos acompaña en este acto la ministra, destacada profesional en el área, que nos acompaña y con muchas ganas de trabajar. Esta cito nada más que como un ejemplo de la importancia de esta Secretaría de las Políticas Lingüísticas para nosotros.
Lo decía Sambuesa, pocos países tienen todo un ministerio para las lenguas. Luego de la promulgación de esta ley de lengua, se crea esa secretaría con una estructura de tal manera a poder promover, hacer cumplir la ley y el mandato de la Constitución. Y otro hecho importante, la creación de la Academia de la Lengua Guaraní en el 2012, como la principal institución encargada de normar y estandarizar la lengua guaraní. Es una estructura también importante, no tiene el rango de ministerio, pero cumple con un papel importante. En el 2017 también se produce un hecho muy importante, que es la instalación de la UAL, que son las Unidades de Asuntos Lingüísticos. Esto vía un decreto, pero también basado en la Ley 2051, condiciona que todas las instituciones públicas tienen que tener una UAL, que es un asunto, unidad de asuntos lingüísticos. No es solo del guaraní, de todas las lenguas que se hablan en el Paraguay, las lenguas extranjeras de las comunidades extranjeras que están en el Paraguay, los inmigrantes, también no solamente es una unidad del guaraní, se llama unidad de asuntos lingüísticos, es el respeto a las lenguas de las minorías que también está en la Constitución y en la Ley 4251. Y en el 2019, la implementación del plan de normalización de la lengua guaraní en la función pública, que es muy importante, establece todas las normas, todo el manejo que debe realizarse, tanto para la selección como para el funcionamiento. A nivel regional tenemos un hecho muy importante en el 95, a través del acta de asunción, que es la declaración del guaraní como una lengua histórica del bloque Mercosur. Y en el 2004, un hecho importante para nosotros, lógicamente, es de Argentina, la declaración de la lengua guaraní como idioma oficial alternativo de la provincia de Corrientes en octubre del 2004. El reconocimiento del guaraní como uno de los idiomas del Mercosur por decisión del Consejo del Mercado Común del Sur, del Mercosur, ratificada por los presidentes en el 2007. O sea que se cita, se reconoce al guaraní como uno de los idiomas del Mercosur. Y el reconocimiento del guaraní como idioma oficial en el Parlamento de Mercosur, el Parlasur. Como sabemos, el Parlasur trabaja un poco independiente al bloque en sí, ¿verdad? El Parlasur lo ha definido como idioma oficial del Parlasur. Estos hechos, sumados a la presencia y al protagonismo de la lengua guaraní en la comunicación virtual, que todos sabemos que con la pandemia se ha acentuado, señalan el estado de la normalización de la lengua guaraní en Paraguay y el reconocimiento internacional en los sitios web, en los buscadores, traductores, cursos en línea y aplicaciones. La integración en el marco del Mercosur se refleja en los convenios y en los acuerdos internacionales entre los gobiernos. Además, la integración social, cultural y académica a través del liderazgo de las universidades en acciones mancomunadas posibilita ampliar la difusión y consecuente normalización de uso. Señalaba la ministra, esa internacionalización, la manera más efectiva de esa penetración es a través de las universidades, del conocimiento, del intercambio académico y de la investigación y de la extensión. Quiero referirme ahora al idioma guaraní en la Universidad Nacional de Itapúa. Desde su origen, la universidad ha incluido en sus objetivos estratégicos la revalorización
y promoción de la cultura paraguaya, tomando como referencia las raíces de la misma, en especial la cultura guaraní. Por ejemplo, tenemos las publicaciones en las revistas sobre estudios e investigaciones del saber académico, donde tenemos la lengua guaraní, los préstamos lingüísticos, el respeto por los derechos lingüísticos, la educación paraguaya, el bilingüismo guaraní-castellano, las actitudes lingüísticas en las zonas fronterizas Paraguay-Argentina, el guaraní como fenómeno sociolingüístico transnacional, actitudes y prácticas lingüísticas en las zonas fronterizas Paraguay-Argentina, el uso de las lenguas en la Universidad Nacional de Itapúa. Estas son algunas de las publicaciones que se hace dentro ya de este desarrollo. Las investigaciones recientes, el desarrollo de los recursos multimedia para el aprendizaje y la enseñanza de la lengua guaraní en línea, con el financiamiento de CONACYT, cuyo investigador principal es el magíster Ernesto López. Esto es algo muy importante, se citaba, que es la utilización de los recursos multimedia para el aprendizaje, o sea, en forma virtual, a través de los recursos multimedia podemos aprender, podemos estudiar el guaraní. Eso lo estamos completando a través de una financiación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología que nos apoya. Las técnicas de procesamiento del lenguaje natural para el guaraní con miras a un traductor automático, liderada por el ingeniero Álvarez, investigador del rectorado, que en octubre del 2019 había tenido un hackathon lingüístico de traducción a guaraní de más de 36 horas continuadas como una estrategia para recolección de información. El convenio de la cooperación científica cultural de la investigación y servicios con una emisora de la ciudad de Corrientes, Argentina, entre el 2015 y el 2018, se desarrollaron cursos de lengua guaraní a cargo de docentes de la UNI, dentro de la cooperación científica en la ciudad de Corrientes. Un intercambio académico entre la Universidad Nacional de Misiones UNAM y la Universidad Nacional de Itapúa desde el 2012. Programa piloto de apoyo a la movilidad de Mercosur, el PMM. Esto tuvo una financiación de la Unión Europea. La Universidad de la República del Uruguay lideró el gerenciamiento de la movilidad docente para cursos intensivos de castellano, portugués y de cultura guaraní entre el 2011 y el 2013. Este mismo grupo continuó con el plan de movilidad de Mercosur, plan piloto, con otro proyecto de movilidad de estudiantes liderado por la UNI en el 2013, con el nombre de Formación, Investigación y Extensión Lingüística para la Integración. Se forma una red de cooperación intercultural multilingüe, RECIM, integrada por la UNI desde el 2012, con el objetivo de favorecer estudios e investigaciones interdisciplinarios en el área socioeducativo y cultural. También se llevan a cabo cursos de lengua y cultura guaraní en la provincia de Formosa, que surgió como una actividad de extensión para expandir el conocimiento de la lengua guaraní en otras regiones. Un convenio entre la UniOeste de Brasil y la Universidad Nacional de Itapúa, donde docentes de la UNI desarrollaron clases de historia, de lengua y de cultura guaraní. Algo muy importante, la traducción del castellano al guaraní que hizo la Facultad de Humanidades
de la ley 24.240, que es de defensa del consumidor de la provincia del Chaco, Argentina, que tuvo una presentación oficial en la gobernación del Chaco y que se ha publicado también en forma impresa. Está en guaraní, entonces, la ley de la provincia del Chaco 24.240 de defensa del consumidor. La Red Universitaria de Idiomas, RULEM, que es una iniciativa liderada por la Universidad Nacional del Litoral en el 2018, que congregó a profesionales del área de lengua de universidades argentinas, brasileñas, paraguayas, y entre ellas la UNI como Universidad Paraguaya en el primer encuentro de centros universitarios de idiomas. La movilidad académica a través de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo, AUGM, de la Red Psicosur y el programa Erasmus. Se incorpora la promoción de las lenguas a través de estos programas de intercambio docente y estudiantil de grado y de posgrado, hecho que permitió una integración académica entre las universidades. Nuestros docentes imparten cursos de guaraní en los intercambios docentes y los estudiantes extranjeros que tienen al Paraguay en la Universidad Nacional de Itapúa, tienen la oportunidad de estudiar la lengua guaraní, por lo menos en la forma de hablar. Es fundamental señalar que la propia creación de la Facultad de Humanidades de nuestra universidad se hizo con el criterio de fortalecer y defender la cultura paraguaya, fundamentalmente la cultura guaraní. Por eso se ha creado la licenciatura en bilingüismo guaraní-castellano. Es pionera en ese sentido y hemos trabajado los trabajos de grado y de posgrado son innumerables los trabajos de grado y de posgrado que se realizan sobre la lengua guaraní. Durante más de 15 años se mantuvo un intercambio académico con universidades de América y de Europa para investigaciones y promoción de la lengua guaraní a través del auspicio académico de la Universidad Nacional de Itapúa. Dados estos antecedentes comunes en la promoción y difusión de la lengua guaraní, se propone la creación de la cátedra de AUGM. Y en ese sentido, quiero señalar la buena acogida de parte de AUGM, de parte de los rectores, de su delegado, y fundamentalmente agradecer a las universidades que forman parte de esta cátedra, que son por la Argentina, la Universidad Litoral, la Universidad de Entre Ríos, la UNE de Corrientes. Del Brasil, la Universidad de Minas Gerais, de Campinas, de Goiás, de Santa María. De Chile, la Universidad de Chile. Del Uruguay, la UDELAR, y de Chuquisaca de Bolivia. Todas estas universidades forman parte del consejo directivo y académico de la cátedra guaraní. Y eso hace que esta cátedra se fortalezca y pueda tener sostenibilidad dentro de este grupo tan importante que es el Grupo de Montevideo, donde están las 40 universidades de mayor relevancia de nuestra región. La cátedra guaraní, entonces, aprobada por la UGM por resolución de su presidente, la presidencia, la número 138. Destacamos también el gran trabajo del secretario ejecutivo, Álvaro Maglia, quien también nos acompaña en la iniciativa de vincularlo fuertemente con la UNESCO. Del lado paraguayo nos acompaña la Universidad Nacional de Asunción, la Universidad Nacional del Este y la Universidad Nacional de Concepción, quienes también son asociados a este proyecto. La cátedra guaraní es el ámbito de convergencia que reúne a los académicos, investigadores, la sociedad civil, las comunidades locales, los responsables de formular las políticas públicas.
a través del intercambio y el saber compartido de conformidad con los principios de una cooperación solidaria. Al fin, entonces, de fortalecer nuestros tres ejes fundamentales, que son la formación, la investigación, la extensión de la lengua guaraní, para generar y compartir la información en temáticas de carácter estratégico en torno a la lengua y cultura guaraní. Estaremos teniendo también el mayor repositorio de la lengua guaraní desde el punto de vista académico en la región. A todos por escucharnos, muchísimas gracias a Wiyebete, Entero Beape, a la señora ministra, al señor vicepresidente de UGM, a los miembros, al secretario ejecutivo, a los delegados y a los miembros activos de la cátedra de guaraní por parte de nuestra universidad, quienes son los que están trabajando permanentemente. Que tengamos muy buenos días. Yajandú Peisa, Caraí Hildegardo González Irala, rector de la Universidad Nacional de Itapúa. A continuación, damos inicio al panel de este seminario, Coanga Yaiqueta Ñamoñe Perú, panel Ñejesanillo. Para el efecto, convoco a la señora Gloria Marisa Arias Alonso, ella es coordinadora de la Cátedra Guaraní de la AUGM, quien hará una introducción y presentación de la cátedra, consejo académico y referencias sobre el relevamiento diagnóstico. Entonces ya está con nosotros la señora Gloria Marisa Arias Alonso. Maite Irorú, muy buenos días, buen día. En esta oportunidad entonces vamos a estar presentando la lengua guaraní en educación superior, resultados de un diagnóstico realizado por la Cátedra Guaraní AUGM. AUGM Guaraní Moera, Jaepetein Temikotemereko, Ombuatua Mboejaracuera, Yepore Cajara, Abatu Tabagua, Abatu Tendaguacuera, Jañeme Jaracuera, Oyapo Jaguate Tarecuay, Ba Embojasa, Jamba Equa, Oñonibegua, Peño Putumoyo Ya, Puendarupi. Oye Mombarete Jawa, Ñemoarandú, Yeporeca, Jatembiapo Yepuso. Oye Yapo, Jañembojasa Jawa, Marandú, Moerame, Jeco, Bojapecuaba, Jajeco, Ucoa, Boepu Atu, Jacatupuru, Oyereba, Arandú, Jaguaraní, Ñeereje. La Cátedra Guaraní de la AUGM es un ámbito de convergencia que reúne académicos, investigadores, la sociedad civil, las comunidades locales y los responsables de formular políticas públicas a través del intercambio y el saber compartido, de conformidad con los principios de cooperación solidaria, a fin de fortalecer la formación, la investigación y la extensión, para generar y compartir información en temáticas de carácter estratégico y transversal en las áreas y competencias en torno a la lengua y la cultura guaraní. Asimismo, tiene como misión y visión esta cátedra y como objetivo general desarrollar propuestas académicas conjuntas que en materia de sus tres misiones como educación superior propicien el intercambio, la difusión, la normalización de la lengua como lengua oficial del Mercosur entre académicos, investigadores, la sociedad civil, las comunidades locales y los responsables de formular políticas públicas. Y en esta misma línea, de manera específica, promover abordajes comunes entre las universidades miembros de la AUGM, las investigaciones relacionadas a la lengua guaraní y sus hablantes, que puedan conducir al fortalecimiento, la consolidación y la profundización de las temáticas de necesidad común en el marco de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y los acuerdos alcanzados
en la tercera Conferencia Regional de Educación Superior en el año 2018. Entonces, la cátedra guaraní, así como ya mencionaron los que ya me precedieron, forman parte de distintas universidades y actualmente es sede la Universidad Nacional de Itapúa por Paraguay y sus miembros por Argentina, la Universidad Nacional del Nordeste, la Universidad Nacional del Litoral, por Brasil, la Universidad Federal de Paraná, la Universidad Federal de Paraná, la Universidad Federal de Santa María y por Uruguay, la Universidad de la República. Asimismo, por Bolivia, la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca. Y como institución asociada le tenemos a la Secretaría de Políticas Lingüísticas de Paraguay. Cada institución ha nombrado a sus representantes con los cuales se conformó el consejo académico de esta cátedra. Y a fin de planificar sus acciones en este primer periodo 2021-2023, este consejo académico propuso la realización de un diagnóstico para relevar información de actividades en el ámbito de la docencia, la investigación y la extensión relacionadas con la lengua y la cultura guaraní en las universidades miembro y otras de la región. Se concibe este como la primera actividad de la cátedra, que de hecho no queda acabada, y se plantea como permanente a medida que vaya avanzando con las actividades una vez planificado su plan de acción. A continuación, entonces, queremos presentar los primeros resultados de este relevamiento, que se realizó a través de un cuestionario digital remitido a través de sus delegados asesores a cada universidad. La presentación estará a cargo de los miembros del Consejo Académico que hoy nos acompaña. En primer lugar, Carolina Gandulfo, por la Universidad Nacional del Nordeste, y Julio Taylor, por la Universidad Nacional del Litoral, nos darán referencia de la información aportada por las universidades de Argentina, Bolivia y Chile. Seguidamente, Víctor Schneider, representante de la Universidad Federal Santa María, nos referirá sobre los datos aportados por las universidades brasileñas. Asimismo, Iliana Rodríguez aportará la información brindada por los colegas de la Universidad de la República de Uruguay. Y finalmente, por las universidades paraguayas Dionisio Fleitas y Mirta Lugo. Les recuerdo a los colegas que disponen de 10 minutos para realizar su síntesis. Adelante. Buen día. ¿Se ve la presentación como para empezar? Sí, adelante. Bueno, como dijo Gloria, mi nombre es Carolina Gandulfo. Con el profesor Julio Taylor de la Universidad Nacional Litoral preparamos esta breve presentación con la información que surge de un relevamiento que estuvimos haciendo en este tiempo a medida que íbamos conversando acerca de la conformación de la cátedra. La idea del relevamiento, lógicamente, como ustedes se pueden imaginar, era poder pensar dónde estamos parados en este momento, ¿no? Como cátedra, poder pensar alguna acción en función de la realidad, en función de lo que efectivamente considerábamos que podíamos identificar en las universidades que conforman la UGM. En gran parte, bueno, Gloria ya comentó, preguntamos nosotros a través de una breve encuesta por mail. Esto nos parece importante remarcar por el hecho de conocer los circuitos de comunicación de las universidades que eventualmente la cátedra podría usar, y para conocer lo que efectivamente podíamos recibir como información o donde hay cortocircuitos, digamos, ¿no? Porque confiar en una red de comunicación que se supone que puede funcionar para nuestra cátedra, pero después no funciona, entonces este relevamiento tenía como el doble propósito, ¿no? De conocer cómo nos podíamos comunicar, de pensar en formas de comunicación efectivas, y a la vez
de conocer qué se estaba haciendo en las universidades. Preguntamos por mail una breve encuesta, se dirigía la encuesta a los delegados asesores o a las personas encargadas de relaciones internacionales en las universidades, y de 14 universidades de UGM de la Argentina, hubo 10 universidades que respondieron. Aquí ya hay una señal de alerta, digamos, ¿no? Aún insistiendo, no siempre encontramos respuesta en la totalidad. De una breve encuesta por mail. En el caso, en general, contestaban los delegados asesores o los encargados de relaciones internacionales. En mi caso particular, que soy de la Universidad Nacional del Nordeste, el encargado, el delegado asesor, me deriva a mí, que soy la referente dentro de la cátedra, me deriva a mí la encuesta. Eso ocurrió relativamente. En general son los delegados los que responden, ¿no? No es habitual en mí este tipo de presentación de la información, pero parece relevante hacerlo de este modo, que es empezar por quien no tiene nada. En general, mis modos de presentar la información tienen que ver más con presentar qué hay. En este caso parece significativo, por los datos y por las respuestas que hemos tenido o no tenido, mostrar que dentro de las 10 respuestas, 6 de las universidades respondieron que no tienen ninguna acción vinculada a la lengua guaraní, ni en extensión, ni en docencia, ni en investigación. 3 universidades han respondido que tienen alguna actividad de programas académicos, 3 que tienen actividades de extensión, 2 programas interculturales, que vamos a hacer una explicación específica en relación a esta cuestión, y 2 universidades, algo de investigación. En el caso, es prácticamente la misma información dada vuelta. Una universidad tiene solo una cosa, que es la Universidad de San Luis, el programa intercultural. La de Rosario tiene 2 acciones. La de Quilmes tiene en 3 tipos de actividades. Y la Universidad Nacional del Nordeste cubrimos, digamos así, en las 4 funciones tenemos actividades. Esto también hay que poner o llamar la atención que soy yo la que respondo, ¿no? Y soy yo en algunos casos, encargada de la investigación o directora del programa de investigación específico, con lo cual la información es lógico que haya llegado. Entonces, quiero simplemente llamar la atención sobre los modos de recoger la información y que tal vez también es necesario más tiempo para llegar a otras personas dentro de las universidades, ¿no? En el caso de programas académicos o cursos de guaraní, hay distintas cosas. Voy a mencionar solo algunas. Algunas universidades tienen contenidos vinculados a la interculturalidad o al guaraní dentro de sus carreras de grado. Por ejemplo, la Universidad de Quilmes menciona su licenciatura en educación. En el caso de la Universidad Nacional de Rosario, hay una cátedra de guaraní dentro del departamento de idiomas y un proyecto de diplomatura que harían próximamente sobre lengua y cultura guaraní. Y también habían mencionado que previamente a esta cátedra tenían cursos de extensión, también cursos de guaraní. Y esto lo menciono por algo que voy a comentar respecto de cómo hemos visto que las universidades han incorporado a lo largo del tiempo, con la poquita información que tenemos, han ido incorporando algunas acciones vinculadas al guaraní. En el caso de la UNE, ya hace muchos años, desde el año 95, hay cursos de guaraní en la extensión universitaria, en el Departamento de Idiomas Modernos, un curso importante porque tiene 3 niveles, prácticamente es una formación que se puede certificar de guaraní durante 3 años, y hay en muchas cátedras, tanto de Ciencia de la Educación como de la carrera de Letras, como en Gestión Cultural, tienen contenidos vinculados a la situación sociolingüística del guaraní en nuestra región. En el caso de las acciones de extensión, la Universidad de Quilmes reporta acciones de extensión y pareciera que su reporte supone unas acciones de extensión crecientes, digamos, están como visualizando tener más acciones de extensión, sobre todo con el guaraní de la zona noroeste de nuestro país, ¿no? En el caso de la Universidad de la UNE, hay proyectos de extensión desde 2015, 2016, en donde hablantes de guaraní participan activamente en producciones de materiales didácticos. Bueno, yo estoy directamente involucrada en esos procesos.
estos proyectos de extensión están articulados directamente con los proyectos de investigación, y hemos hecho algunas acciones, hemos hecho porque también estuve involucrada, algunas acciones de articulación con el proyecto Langas, dirigido por la doctora Capucine Guadán en París, y eso ha sido muy interesante porque, bueno, nunca en la universidad se había dado este tipo de intercambios con profesores de historia, en fin, fue una acción que supone que podría continuarse. Respecto a los programas interculturales que les mencioné, la Universidad de San Luis menciona un programa de pueblos indígenas y que en el marco de ese programa estarían interesados y ven las relaciones con la cultura guaraní, ¿no? Está como un poco distante. Y la UNE sí tiene un programa de pueblos indígenas muy activo desde el año 2010, pionero también en nuestro país. Acá voy a hacer una mención que es algo muy significativo para nosotros. Este programa surge y nace pensando a los pueblos con Wichí y Moscoy de la provincia del Chaco, y acá tenemos la cuestión de nuestro guaraní, ¿no? Nuestro guaraní, tanto el paraguayo como el correntino, es hablado por gran cantidad de población que no se considera a sí mismo indígena. Desde mi punto de vista, y esto ya es como antropóloga, muchas veces he dicho que el guaraní no solo es una lengua indígena, por más que uno pudiera decir que tiene origen indígena, innegable origen indígena. Sin embargo, la gente que lo habla, sus hablantes, en gran medida no se identifican a sí mismos como indígenas, se identifican como paraguayos, se identifican como correntinos. Esto tiene una gran implicancia en la posibilidad de usar, de ampararse por derechos considerados para las poblaciones indígenas. Por ejemplo, este programa, que es para los pueblos indígenas. Recién este año hubo una joven correntina que, por ser hablante de guaraní, se propuso para poder ingresar y tener una beca de estudiante dentro del marco del programa de pueblos indígenas, y le fue otorgada. Pero ahí hay un proceso complejo de identificación de las personas que son hablantes de guaraní, identificación o no. Y este es un punto, algo muy importante para nuestra cátedra. Escuchamos recién la conferencia de UNESCO, y creo que es algo a considerar, la particularidad que tiene el guaraní en este sentido. Avanzo. Acciones de investigación. La Universidad de Quilmes menciona una línea muy genérica de la interculturalidad en el currículum que estaría iniciando. Nosotros en la Universidad Nacional del Nordeste, desde el año 2010, tenemos proyectos de investigación vinculados a los usos, la transmisión del guaraní en Corrientes. Es una línea de investigación consolidada, porque se instaló en el 2010 en la universidad, pero el equipo y la gente con la que yo vengo trabajando tiene 20 años, o sea, porque esa línea se inició en el 2000, por fuera del sistema universitario. Ingresamos al sistema universitario en el año 2000 y nos consolidamos con el reconocimiento de las certificaciones científicas, ¿no? Tanto de la universidad como de la Agencia Nacional de Ciencia y Tecnología. Y también hay mucho producción de estudios históricos. Ustedes saben que en nuestra universidad hay una tradición muy importante en relación con las poblaciones indígenas, y recientemente se inician estudios, esto es muy reciente, porque los procesos son recientes, sobre las comunidades, la emergencia de comunidades indígenas en nuestra provincia. En el año 2013 está el reconocimiento a la primer comunidad en Yajaveré, la zona del estero, en el centro de nuestra provincia, del reconocimiento de la primer comunidad indígena del siglo XXI en Corrientes. En Argentina no, porque sabemos que hay otras comunidades indígenas, tanto en Misiones como en Salta, en fin. Y también empieza a haber estudios recientes sobre una revisión de la historiografía regional. Esto es muy importante, porque hay un vacío en la producción de la historiografía regional sobre el proceso posjesuítico a estas emergencias indígenas, ¿no? Lo menciono con particular interés porque es algo muy, muy reciente. Finalmente, las cátedras en general, y sobre todo las que no tienen acciones, hacen pedidos, sugerencias a la cátedra guaraní. Por ejemplo, hacer conocer la relevancia de la lengua y la importancia de su conocimiento, sensibilizar sobre la importancia histórica y cultural del conocimiento del guaraní, generar ofertas académicas. Es decir, hay una serie de demandas
que la cátedra está en condiciones, creo yo, por lo menos de escuchar, sin dudas, pero eventualmente también de tomar en función de planear sus acciones futuras, ¿no? Bueno, brevemente, no sé cómo estoy de tiempo, creo que me pasé, pero que me toca un poquito lo de Bolivia y Chile. Rápidamente, tenemos un colega que lamentablemente falleció recientemente, un colega del Consejo Académico, que tenemos que mencionarlo, el colega de Andrés Viró de Bolivia. Así que lamentamos no tener su participación más en el Consejo Académico y por eso nos toca a nosotros comentar brevemente sobre Bolivia y Chile. En el caso de Bolivia, hay una respuesta de las 2 universidades que participan en la UGM. En el caso de Chile, hay 2 respuestas de las 4 universidades que participan en la UGM. En principio, una de las universidades de Chile reporta no tener acciones respecto al guaraní. En el caso de los programas académicos, la Universidad de Bolivia sí reporta, en extensión también la Universidad de Bolivia, y en investigación la Universidad de Chile y la de Bolivia. En el caso de los programas académicos, bueno, la carrera de Sociología incorpora la enseñanza del guaraní 1 y 2, esto es la Universidad de Bolivia, y me salió en blanco, pero es la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca. En extensión, hay estudiantes que se vinculan con las comunidades guaraníes del Chaco, y en este caso sí estamos hablando de poblaciones indígenas, y un proyecto de investigación incipiente en la carrera de idiomas, ¿no? Las sugerencias que estas universidades plantean es, bueno, promover la realización de investigaciones conjuntas, generar cursos, conversatorios, explorar la articulación de centros de estudios de lenguas originarias en Chile, en fin, una serie de acciones que creemos que podemos tomar, digamos, ¿no? Con esto cierro. Lo último que quería mencionar, que habíamos venido conversando también con Julio, tiene que ver con haber notado que evidentemente, y esto ocurre en general, las acciones de docencia y las acciones de extensión son las acciones que llegan más fácil, ¿no? Que ingresan más fácil a las universidades. Las universidades que tienen algo tienen en general acciones de extensión o acciones de cursos, ¿no? De guaraní o de contenidos de guaraní en sus currículas. Pareciera ser que sería como una manera de acceder desde la cátedra a promover el guaraní en las distintas universidades, ¿no? Con este tipo de acciones. Ya llegar a la investigación, y en el caso de la UNE, que en este caso es la que muestra más producción, también tiene que ver con un desarrollo de mucho más tiempo, ¿no? Hasta aquí. Gracias, Carolina. Víctor. Adelante, Víctor. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, sí. ¿Sí? ¿Se ve la pantalla? También. Bueno, Maite y Rorán, Yahuyo, este es el saludo de buenos días de los grupos guaraní aquí de la zona. Yo soy Víctor Schneider, soy docente de la Universidad Federal de Santa María y también estoy en el Consejo Académico de la cátedra. Bueno, voy a apuntar algunos aspectos que encontramos en esta primera diagnóstico, ¿no? Que fue hecho en los primeros meses de la cátedra. Antes de eso, bueno, somos acá en Brasil 16 universidades que están ahí apuntadas, son Federal ABC Paulista, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Carlos, Santa Maria, Brasília, Estadual Paulista, Estadual de Campinas, Federal de São Paulo y Universidad de São Paulo. Y como dijo Carolina, la comunicación no fue 100%, entonces tenemos algunas universidades que no logramos contestar, que no nos contestaron, y fuimos
buscar las informaciones en sus registros. Antes de eso, tenemos una situación lingüística muy distinta de lo que presentó Carolina cuando pensamos en los hablantes de la lengua guaraní que están en Brasil. Acá todos los hablantes que son usuarios de la lengua se identifican como miembros de grupos indígenas, de las parcialidades de Mbá guaraní, Yandewa o Kaiowá. Bueno, también hay otras denominaciones, pero estos son los registros más frecuentes. Entonces, en Brasil, casi 100% de las investigaciones, proyectos de enseñanza y extensión son vinculados al guaraní como una lengua indígena de cultura indígena. ¿Sí? Creo que solamente algunas familias paraguayas que están en Brasil que se identificarían como hablantes de guaraní, pero no indígenas. Eso es un punto importante de la situación lingüística del guaraní en Brasil. Además de eso, el guaraní es una de las lenguas más vigorosas del escenario brasileño. Tenemos acá algunos datos del inventario de la lengua guaraní, que fue desarrollado, creo, 2011, y fueron contactadas más de 69 comunidades en la región. Las comunidades guaraní en Brasil están en la parte del litoral, desde el estado de Espíritu Santo hasta el sur, y el Mato Grosso con frontera con Bolivia. Bueno, en este inventario que fue hecho con los hablantes de la parcialidad de Mbá, se verifica un alto grado de transmisión intergeneracional, algo muy fuerte y un elemento muy importante de la cultura guaraní. En todas las comunidades tenemos casi 100% de hablantes de la lengua. El portugués es utilizado solamente para hablar con no indígenas en escuela, en los servicios de salud y administración pública, pero la vida dentro de las comunidades es 100% en lengua guaraní. Bueno, además del cuestionario que enviamos a las instituciones, que recibimos algunas contestas, no fueron muchas, son 16, entonces tuvimos menos de 10, pero si vamos a los registros académicos y hacer una búsqueda con los términos lengua guaraní o cultura guaraní en los trabajos finales de curso, tesis, disertaciones, encontramos más de 111 títulos que están todavía siendo examinados en programas en graduación y posgrado de educación, antropología, lingüística, historia, sociología, geografía, desarrollo rural, biología y relaciones internacionales. Solamente una de las universidades no presentaba en sus registros este tipo de investigación o acción, pero contestó sí a nuestro cuestionario. En términos de enseñanza, tenemos en Brasil algo que empezó a ser hecho por el Programa de Apoyo a Formación Superior y Licenciaturas Indígenas, que es el PROLIN, que empezó el año 2005. Y a partir de este programa se crearon las licenciaturas interculturales. Son programas para profesorado, ¿no? Para formación de profesores indígenas en distintas universidades. Incluso ayer, creo, fue la Universidad Federal de Santa Catarina propuso, ¿no?, ofrecer como una oferta permanente la licenciatura intercultural indígena del Sul da Mata Atlântica, que es ofrecida para profesores guaraní, cangang y choplén.
Este tipo de acción también ocurre en otras universidades que están en la UGM, Federal de Goiás, Federal de Minas Gerais, USP y Federal de Santa Catarina. Entonces son cursos de graduación exclusivos para sujetos, ¿no? De comunidades indígenas de distintos grupos étnicos. Los grupos guaraní están contemplados en algunas de estas ofertas. Además de eso, en la investigación tenemos una grande producción en la área de lingüística, sobre todo no solamente de la lengua guaraní, pero de la lengua del grupo tupí. En Brasil tenemos una tradición de tupinología, ¿no? En las universidades de Minas Gerais y Federal de Goiás. La educación escolar indígena creo que es el ámbito de investigación más frecuente, donde encontramos lengua y cultura guaraní, y también antropología, historia, arqueología. En las acciones de extensión encontramos sobre todo los cursos de lengua y cultura guaraní, que son ministrados por profesores indígenas, oriundo desde las comunidades donde las universidades están ubicadas, y una acción importante que son los saberes indígenas en la escuela. Es un programa también de nivel federal, donde se propone una formación continuada de profesores indígenas. Estuve involucrado con algunas acciones de eso acá en Santa María, con los profesores guaraní desde sus comunidades, que están desarrollando diccionarios y materiales didácticos para sus escuelas. Yo creo que seguro que hay algunos puntos que no están acá, porque el cuestionario no fue contestado por todas las instituciones, pero creo que podemos tener una idea de la producción académica que está siendo hecha acá en Brasil. Tenemos entonces como puntos, creo, esta frecuencia de las licenciaturas interculturales y de la educación escolar indígena como siendo los puntos más frecuentes de las universidades en contacto con lengua y cultura guaraní. Creo que estamos finalizando mi tiempo. Solo para finalizar, me reporto las palabras de la ministra al comienzo del encuentro de hoy, de que estamos en un la cátedra también tiene esta misión de recuperar el espacio propio de la lengua guaraní. Hoy en Brasil tenemos una decisión importante del Tribunal Federal para determinación del marco temporal de las tierras indígenas, y registro mi apoyo a todos aquellos que están en frente al Supremo Tribunal Federal hoy, los más de 6.000 indígenas. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Iliana. Maite, estoy tratando de compartir la pantalla. Ahí se ve, ¿no? Bien. Sí. ¿Me escuchan bien, Gloria? ¿Sí? Sí, sí, sí. Bárbaro. Bueno, el caso de Uruguay es bien particular, ¿no? Todas las regiones, por llamar de alguna forma, que representamos, tienen sus particularidades, pero no quiero dejar de recordar que Uruguay no cuenta hoy con hablantes de guaraní, más allá de que sí hubo, y en grandes cantidades, sobre todo luego de que se desintegraran el sistema de misiones jesuíticas en la región. Por supuesto que hoy hay inmigrantes o hijos de inmigrantes de diferentes sitios que utilizan la lengua, ¿no? y aparecen en los censos. Pero bueno, ese detalle es importante aclarar para no perderlo de vista. Y un poco escuchando a Carolina me doy cuenta se van a dar cuenta conmigo a medida de que haga esta breve presentación, por cierto me voy a poner el cronómetro,
que es un poco lo opuesto a lo que pasa en Argentina y algo muy diferente a lo que acaba de contar Víctor. El orden de esta presentación van a ser los antecedentes que tenemos de enseñanza en la Universidad de la República. Ustedes ya saben que es la única universidad pública que existe en Uruguay. La investigación que ha habido y que hay sobre lengua y cultura guaraní, y finalmente voy a hablar de las actividades de extensión. En cuanto a la enseñanza, no hay antecedentes de actividades que pertenezcan a un programa, perdonen el tipeo de concordancia, a un programa de estudio o programas de estudio relacionados con la lengua guaraní. ¿Sí? Existen, de hecho lo hemos hablado en persona hace unos años con Hildegardo, lo importante que es tratar de concretar algún tipo de vínculo más sostenido en el tiempo para contar, por ejemplo, como hablamos en aquella oportunidad, con docentes de Itapúa o de otras universidades. Sí tenemos antecedentes varios de acuerdos breves, por llamarlos de alguna manera. El último caso que tenemos fue cuando Gloria vino a dictar un curso en el invierno del 2018, pero no tenemos algo continuo. Eso es algo que bien saben los colegas aquí presentes, como Mirta, como Dionisio, como Gloria, que me vienen preocupando hace años y no dejo de decirlo. Sin embargo, hay muchas disciplinas que se desempeñan y que abordan temas relacionados con la lengua y la cultura guaraní desde la Universidad de la República, y también sobre la lengua y la cultura guaraní en el Uruguay. Básicamente desde la antropología, la historia, la arqueología, la biodemografía y la lingüística. Por supuesto que hay subdisciplinas, pero no quiero ahondar demasiado para no consumir el tiempo. ¿Por qué no me pasa? Ahí está, bien. Entonces, en cuanto a la investigación, se ha hecho muchísimo, muchísimo. Siempre teniendo en cuenta las dimensiones de nuestra universidad y nuestro país, ¿verdad? Pero se ha documentado presencia guaraní misioneras, sus descendientes, se ha trabajado muchísimo en las objetualidades de la antropología, la arqueología, la tradición oral, la herencia léxica y la toponímica. Se han analizado muchos documentos escritos de la época de las misiones. Acá lo que teníamos en territorio hoy llamado Uruguay eran estancias, ¿verdad? Las influencias de la cultura guaraní desde el siglo XVII hasta el hoy, a través de la antropología, la historia, la arqueología, la biodemografía, la lingüística, se han estudiado. Por ejemplo, hay un libro fantástico escrito por González y Rodríguez, del 90, que aborda de una forma brillante, desde la historia, se llama Guaraníes y Paisanos, porque justamente da cuenta, de una forma, insisto, brillante, para mí es un referente esta obra, de la influencia que tuvo la cultura guaraní y la lengua también, lo hace de una forma más breve, que es lo que yo después en estudios de maestría ahondo un poco, pero sobre todo la herencia cultural que tenemos de los pueblos guaraníticos. Después, más recientemente, tenemos obras como esta, escrita por mí, que habla de la realidad diglósica en el Paraguay también, ¿no? Porque no solamente estudiamos el caso del guaraní, si bien es lo que más se ha estudiado desde la Universidad de la República, el caso del guaraní en el Uruguay, también hay estudios que abordan la cuestión del guaraní fuera de nuestras fronteras, ¿no? La extensión universitaria, la verdad que junto con la enseñanza es un debe. Sin embargo tenemos como mojones que nos hacen sentir muy orgullosos, como esta muestra, prepandemia por supuesto, que se dio a llamar Uruguay en guaraní, que es una muestra del Museo de Arte Precolombino e Indígena, con apoyo de intendencias, del gobierno, que lo que permitió fue que llevar básicamente una cantidad de objetualidad que se ha encontrado en capillas de esas estancias de las que les hablaba, y bueno, por supuesto acompañado con textos, y lo bueno de esta extensión es que se volvió internacional, se llevó a los museos vaticanos,
al Museo Volkerkunde de Hamburgo, al Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad, y lo que busca es tanto extramuros como es este caso, pero también hacia nuestro país, es tratar de que haya más conciencia sobre el grado de influencia de la cultura guaranítica en nuestro país. Y esto es importante porque tiene que ver también con por qué la falta de enseñanza de la lengua guaraní de una forma más formal, si se quiere, porque todavía no está esa conciencia de nuestros orígenes. Uruguay siempre se presenta como la Suiza de América o el país más europeo de América, y eso provoca que, a mi entender, algunos quizás no estén de acuerdo conmigo, pero se idolatra el mito charrúa, y en realidad los que tuvieron influencia en la composición de nuestra cultura, de nuestra población, fueron pueblos guaraníticos. En suma, entonces, y estoy bien de tiempo, es importantísimo, y acá les pido ayuda a todos que les estén escuchando, establecer programas de enseñanza del guaraní en Uruguay para saldar una deuda cultural con nuestro pasado y con el presente y pasado del resto de América. También tenemos que fortalecer las líneas de investigación que ya existen en las áreas que les comentaba, en historia, en biodemografía, en antropología, en lingüística, que ahí está el potencial humano para hacerlo, pero siempre necesitamos apoyo para fomentarlas, para que permanezcan y para que se desarrollen, ¿verdad? Y hace falta proponer nuevas actividades de extensión, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Así que esto es todo por mi lado. Gracias, Liana. Adelante, profesor Dionisio. Profe. Ahí ya está. ¿Se ve bien? Sí, se ve bien, perfecto. Estamos viendo, pero no le escuchamos al señor Dionisio Fleitas. Ahora sí, Arnaldo. Sí, ahora te escuchamos y vemos también la proyección. Oye, se desaraina muy ingobela ese micrófono. ¿Verdad? Bueno, gracias. Guaraní voy a usu harupi, oye hupupiva lleva ñeporandú, oye ya puedo Paraguay. Un poco prosiguiendo lo que hicieron los compañeros de las diferentes universidades. La lengua guaraní en educación superior, resultado de un diagnóstico en Paraguay. Voy a iniciar yo esta presentación y va a cerrar la compañera Mirta Lugo. Tenemos respuestas de 3 universidades, en este caso de la Universidad Nacional de Itapúa, la Universidad Nacional de Concepción y la Universidad Nacional de Asunción. En Paraguay tenemos 4 universidades asociadas a UGM y recibimos respuestas de 3 universidades. Creo que Carolina al inicio nos dio un diagnóstico de cómo se realizó en forma bien clara las preguntas y también la respuesta, cómo se fueron dando.
Y en este caso, con los compañeros de Paraguay organizamos solamente en forma general. No lo hicimos en forma detallada por universidad. En cuanto a las actividades relacionadas con la lengua y la cultura guaraní, se están realizando investigaciones, programas académicos e interculturales, extensión, publicaciones. También siempre hay una capacitación permanente a docentes de escuelas y colegios en temas vinculados con la lengua guaraní. Y eso hacen prácticamente todas las universidades que le mencioné anteriormente. Como ustedes saben, nosotros tenemos un sistema educativo bilingüe, guaraní-castellano, y por lo tanto siempre estamos actualizándonos con los docentes o actualizando permanentemente a los docentes a temas relacionados al bilingüismo o a la educación bilingüe en Paraguay. Acciones realizadas en el área de lengua y cultura guaraní en términos de programas académicos, grado, posgrado, capacitaciones. Hay docencia, licenciatura y maestría en lengua guaraní, en este caso en el Instituto Superior de Lenguas de la Facultad de Filosofía UNA. Son programas vigentes, actuales. Docencia y licenciatura en bilingüismo guaraní-castellano que responden a la política lingüística educativa del Paraguay. También maestría en ciencia del lenguaje y la literatura, diplomados formativos en fonética y fonología comparada. Esta acción se realiza, estas acciones, el segundo punto, específicamente en la Universidad Nacional de Itapúa, a través de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní. Investigaciones, frases polisémicas y frases médicas que están llevando adelante los compañeros de la Universidad Nacional de Concepción, que encabeza este trabajo el compañero Ramón Jiménez Larrea. En el caso de la Universidad Nacional de Asunción están docentes como el profesor Carlos Ferreira, David Galeano, Zulma Trinidad, hasta donde me recuerdo. Por ahí si de alguien más me olvido me van a disculpar. Acciones realizadas en el área de lengua y cultura guaraní, también en cuanto a programas, proyectos, actividades de vinculación social, cursos de lengua y cultura guaraní para jóvenes, adultos y profesionales, guaraní básico para estudiantes de intercambio, programas de capacitación para docentes de lengua guaraní. Y también actividades culturales interdisciplinarias a la lengua y a la cultura guaraní, música, teatro, danza, festivales, conciertos. Y acá quiero mencionar un poco lo que dijo el rector de la universidad, de nuestra universidad, Edgardo González, en cuanto que se ha acentuado un poco la comunicación y también la llegada a más gente en esta pandemia. ¿Por qué? Porque se usa la virtualidad. Y como normalmente se dice, no hay mal que por bien no venga. Mediante esa virtualidad también podemos llegar a más gente cuando damos algún curso de guaraní o de cultura guaraní, incluso el tema de las actividades culturales. También hay eventos académicos, foros, conversatorios, paneles, conferencias, jornadas de lengua y literatura. Justamente esta actividad forma parte de esa jornada de lengua y literatura también que estamos llevando adelante en la Facultad de Humanidades. Feria de lenguas, que también se hace normalmente con ayuda de la SPL, porque este es un trabajo que la Secretaría de Políticas Lingüísticas está realizando de forma permanente y en un año también se realizó en la Universidad Nacional de Itapúa. Videoconferencias, exposiciones, presentaciones de libros relacionados a la lengua y a la cultura. También, en el caso de la Facultad de Humanidades, tenemos servicio de traducción, porque en las tesis de grado y de posgrado, en algunos casos, se pide la presentación del resumen de tesis en las 3 lenguas, las 2 lenguas oficiales y más la lengua inglés. Entonces también hacemos ese servicio de traducción, tanto del castellano al guaraní y del guaraní al inglés o a la inversa. Traducción de documentos y leyes nacionales, colaboración con universidades de Misiones, Formosa y Corrientes para el dictado de cursos y traducción de documentos. También la participación en proyecto piloto de movilidad académica que el señor Edgardo González ya mencionó también en su presentación,
ese proceso de internacionalización de la lengua guaraní hasta llegar a la cátedra AUGM. Tenemos el programa de movilidad Mercosur, también dos subproyectos, Mercosur, integración e interlocución, lengua y cultura, formación, investigación y extensión lingüística para la integración. También firma y desarrollo de actividades por convenios interinstitucionales con la Secretaría de Políticas Lingüísticas del Paraguay, universidades miembros de redes AUGM y Psicosur. Y eso tenemos que resaltar también de que nosotros estamos muy acostumbrados a hacer un trabajo bien coordinado con las diferentes instituciones que hacen a la normalización de la lengua guaraní, la normativización de la lengua guaraní y también en cuanto a políticas lingüísticas educativas. En ese caso, trabajamos con la Secretaría de Políticas Lingüísticas, se trabaja también con la Academia de la Lengua Guaraní del Paraguay y también con la Comisión Nacional de Bilingüismo, que es un órgano asesor del Ministerio de Educación y Ciencias. En cuanto a investigaciones, podemos visitar estas páginas, varios trabajos sobre temas relacionados a la lengua, diferencias gramaticales, por ejemplo, entre el guaraní y el castellano, también los guaraníes, la ciencia, la religión, la discriminación, que uno puede encontrar en internet a través de estas páginas. También postulaciones a fondo concursable para desarrollo de investigación básica y aplicada, multilingüismo en el departamento de Itapúa, que es un trabajo que se realizó con financiamiento también de CONACYT, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del Paraguay. Desarrollo de materiales didácticos para la enseñanza y aprendizaje de la lengua guaraní en línea, que se está llevando actualmente. Desarrollo de proyectos interdisciplinarios y trabajos finales de grado en la licenciatura en bilingüismo guaraní-castellano. Investigaciones sobre el guaraní en situación transfronteriza. Inclusión de resúmenes y palabras clave en los artículos de divulgación de los trabajos finales de carrera de grado y también posgrado que ya les mencioné. Por eso justamente también se solicita eso dentro de esos cursos, dentro de esos trabajos finales, y al mismo tiempo la misma Facultad de Humanidades también ofrece servicio de traducción. En cuanto a investigaciones, también el guaraní como un fenómeno sociolingüístico que ya se mencionó anteriormente, transnacional, actitudes y prácticas lingüísticas en la zona fronteriza Paraguay-Argentina, que está publicada, uno puede encontrar en formato digital también en la página de la Universidad Nacional de Itapúa, en la revista sobre estudios e investigaciones del saber académico. También el bilingüismo guaraní-castellano, un análisis de actitudes lingüísticas en la zona fronteriza Paraguay-Argentina, donde ya se tienen en cuenta las dos lenguas y se hace una comparación. Líneas de investigación en las que se desempeñan y abordan temas relacionados con la lengua y la cultura guaraní. Eso también en forma general de las tres universidades, las respuestas que encontramos. Está la gramática guaraní, estudio antropológico-cultural de algunas comunidades, formación del profesorado bilingüe, cultura e identidad, pedagogías de la lectura y la escritura, la situación sociolingüística del Paraguay, aprendizaje y enseñanza de las lenguas oficiales, traducción, adquisición de lenguas. Y en cuanto a prioridades, que me parece muy importante tener en cuenta, recuerdo que recientemente Iliana también nos presentó algunas prioridades, no recuerdo si Carolina también lo hizo o no, pero yo creería de que esas prioridades, los trabajos que estamos haciendo y más estas prioridades que podemos después ir consensuando en las ideas, podemos ayudarnos para que realmente podamos cumplir con este lema de nuestro seminario, que es fortalecer, conocer y fortalecer más la lengua guaraní. Entonces, las universidades en sus respuestas mencionaron estas prioridades: definir un programa básico para la enseñanza del guaraní en las universidades de la AUGM, intercambio académico entre docentes, egresados y estudiantes de AUGM, que ya se llevó a cabo, se está llevando a cabo, pero que a lo mejor tenemos que fortalecer desde la lengua guaraní. Contar con una biblioteca física y virtual me parece muy interesante, que sirva de banco de conocimientos a la cátedra guaraní de la AUGM. De paso, también vamos a conocer la realidad lingüística de cada país con relación al guaraní, porque siempre ese tema hablamos con Carolina, también siempre nos recordamos de Bolivia en ese sentido, lo que nos presentó Víctor, el caso de Brasil, que existe también un guaraní diferente en Paraguay, en Corrientes. Entonces todo eso nos puede ayudar para crecer juntos.
y también generar un banco terminológico guaraní de la UGM. Sería muy interesante poder llevar adelante estas prioridades que mencionaron los compañeros en la respuesta que dieron a través del formulario. También continuar con las ofertas actuales y proponer programas de posgrado, por ejemplo, doctorado en ciencia del lenguaje, orientado a la formación superior para el desarrollo de conocimientos sobre líneas relacionadas con la lengua guaraní. Colaborar con la normalización de la lengua guaraní en las instituciones y empresas para aplicar la ley de lenguas del Paraguay. Ese es en caso del Paraguay, pero también creo de que a nivel regional podemos trabajar fuertemente la normalización. Promocionar la lengua guaraní en instituciones pares del Paraguay y su inclusión efectiva como lengua oficial en el Mercosur. La señora ministra nos dijo de que la ley de lengua justamente habla de que tenemos que también introducir la lengua guaraní en las instituciones supranacionales, que volvió a mencionar también el rector de la universidad. Y bueno, eso podemos ir justamente consensuando juntos a ver cómo podemos hacer que la lengua guaraní se normalice también en las diferentes instituciones del Mercosur, a pesar de que ya nos dijo el rector de que en el caso del Parlasur, por ejemplo, es lengua de trabajo en esa institución. También propiciar el trabajo colaborativo entre universidades para el uso y difusión de la lengua guaraní en todos los estamentos posibles. Bueno, esto es, en resumen, un poco las respuestas que obtuvimos de las 3 universidades de Paraguay. Reitero, son 4 universidades asociadas, pero obtuvimos solamente la respuesta de 3, o sea que no solamente de 3 obtuvimos, y bueno, estaríamos buscando la forma también de hablar con la universidad, de conectar con la universidad que no pudo responder para poder ayudarnos en este trabajo. Y para cerrar esta parte, quiero pasar la palabra a la señora Mirta Lugo para que nos dé una propuesta y así cerramos lo que corresponde a la parte de Paraguay. A Guillermo de Jara Dionisio, Maitaí. Y bueno, dando ya también respuesta a las prioridades que se fueron mencionando, a las solicitudes y parte del trabajo que ya viene haciendo la cátedra. Entonces, en una de las reuniones del Consejo Académico se aprobó esta primera propuesta de ofrecer un curso de guaraní básico dirigido a estudiantes de las universidades miembros de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo, teniendo en cuenta que, bueno, ellos son nuestros herederos y, bueno, los estudiantes de las universidades, estudiantes de grado principalmente, que van a estar siguiendo estos trabajos que nosotros hacemos. Entonces, permitir esa sensibilización en la comunidad, pues la comunidad académica se hace también a través de la formación que nosotros podamos trasladar especialmente a los estudiantes de grado. Entonces va esta primera propuesta del curso de guaraní básico para los estudiantes de grado, que, bueno, la convocatoria se estará realizando a través de las oficinas de relaciones internacionales y los delegados de la AUGM asociados al consorcio a través de cada una de las instituciones. La experiencia de la movilidad de docentes, de los cursos que hasta ahora venimos realizando, nos da la posibilidad de ofrecer ahora el curso virtual. Entonces, a través de plataformas disponibles, de todos los recursos que venimos desarrollando. Entonces, esta será la propuesta virtual con actividades sincrónicas y asincrónicas en plataformas digitales, entonces con una certificación de 50 horas, y planteamos el inicio, luego obviamente de la preinscripción y de tener los estudiantes inscriptos, planteamos el inicio para el 15 de octubre de este año y un cierre en el mes de diciembre. Entonces, a consideración también de la comunidad y de los estudiantes que nos están escuchando, nos están viendo, entonces esta primera propuesta. Aguilleta y TPM. Con esto pasamos entonces a
a cerrar nuestra jornada de la fecha. Muchas gracias. Ahuille, Bojaracuera, Ojechacaba, que enviapó. Bella Romua. De esta manera, entonces, finalizamos con la presentación de este primer relevamiento. Si bien las acciones declaradas por los representantes de las universidades pudieron no estar acabadas, como ustedes pudieron observar, los resultados de este trabajo servirán como base para la planificación de acciones conjuntas entre las universidades participantes de la cátedra. Las comunicaciones quedan abiertas, las iniciativas que pudiéramos consensuar para la generación de actividades serán bienvenidas y canalizadas a través del consejo académico y de los representantes de cada institución adherida y que pueden ir planteando también. Esperamos entonces que este primer seminario marque el inicio de otras tantas actividades que podemos ir realizando en pro del uso y la difusión de la lengua guaraní en educación superior. Muchísimas gracias. Ahuilletaite. Ahuillete debe muchas gracias a usted, señora Gloria Marisa Arias Alonso, por haber dirigido este panel, también a nuestros diferentes participantes de este bloque del seminario. Asimismo, le agradecemos por estas palabras conclusivas de este bloque, de nuestro encuentro. Ahuillete Hanei, ñamos un abo, apope coateguazú, ya esa Hañajanduta Peina Ñeebotuja Yeroku. El primer seminario internacional de la Cátedra Guaraní de la AUGM llega a su fin con un especial momento artístico. Primeramente vamos a escuchar una poesía titulada Ñaneñe Mbaena de Lino Trinidad Sanabria, a cargo de Analía Fretes, estudiante de la licenciatura en bilingüismo guaraní-castellano de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní de la Universidad Nacional de Itapú. Posteriormente tendremos una danza paraguaya, Yeroku Popó, de Juan Cancio Barreto, a cargo del elenco folclórico Arandú Yeroku, bajo la dirección y coreografía de la profesora Leticia Barbosa de la Universidad Nacional de Itapúa. Ahuillebete Magmábape Jamaitei Irorille. Muchas gracias a todos y a disfrutar de este momento artístico. El sonido. Quiero avisar a Edward que no estamos teniendo audio de la poesía. Si por favor puede revisar esa parte. Lastimosamente no estamos teniendo audio de esta poesía. No sé si se puede subsanar ese inconveniente técnico, Edward, o pasamos a la danza, que también requeriríamos de la música, ¿no? No sé si podemos proyectar eso.
lastimosamente salió con mucho eco, como habrán notado. Les pedimos las disculpas correspondientes por este inconveniente técnico. Ahí está procurando Edward de subsanar. Maitei, maichapa, che haeta peteñe poti, hérava ñane ñe'ẽ mba'érã. Cheñe'ãgui otypýma, eiretégui hẽvéva, ñemi che arekóva, aretéma no hese. Rasaite amomorágui avañe'ẽ ijuketéva, sapukái che ha'éva, yvytu mbi'etoveve. Jahechápa nog̃uahẽiri momyrýva oĩháre, ñane retãnguaresáre, tohecha iporã'i. Ichuguikuérako oiméne okañýva ndoikuaáire, hetave noñembo'éire, Guarani yvotyha. Ymavénte ikangýva yvytúnte pejuhára, ajevénte opa ára, nojehayhúima move. Péina ág̃a ahecháma, mbareténe ñe'ẽjára. Atãnguére oñeha'ãma, Guarani reñarõve. Nderehéma ndehe'íne Guarani ndejuketéva, pevache ha'ekuetéva, oikuaára mbohovy. Jahecháma ipopýiva, itanarã tuichaitéva, petyhũgui irovéva, gua'umína nemomẽ. Aguyje.
Yepopete virtual Chupecuera Maná, Ahuillebete Yegmagmabape, muchísimas gracias a todos por la presencia. Y hasta un próximo encuentro. Ahuille.